pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y luego después nos vamos a saltar al versículo 10 hasta el versículo 20. Isaías 1, del 1 al 4 y luego después pasamos al 10 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Luego en el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oremos. Señor, te pedimos de que seas tú tocando nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de cada uno de los que estamos en este lugar y los que estamos escuchando este mensaje, para que podamos entender, Señor, esta clara advertencia, Señor, este claro consejo, Señor, que tú nos estás dando. Toca la mente de mi hermano que está escuchando este mensaje en este momento, Señor, y ayúdame a mí, Señor, a no decir palabras que no tenga que decir, Señor, y pon tú las palabras que tú quieres que diga, en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que, ¿se acuerdan para aquel maremoto que hubo en Malasia, que hasta una película han sacado de lo que era ese tsunami, que mató tanta gente, que fue tan terrible? Creo que era para una Navidad, algo así. Pues había en ese entonces una niña que se llamaba Tilly Smith. La niña tenía 10 años, pero esta niña había escuchado en su escuela, era una niña inglesa, y ahí en Inglaterra su maestra le había enseñado lo que, en su maestra de geografía, le había enseñado lo que era un tsunami, lo que era un maremoto, y le había dicho las características de lo que era un maremoto y lo que precedía a un maremoto. Pues esta niña que estaba en esta playa con sus padres, y cuando ella vio que la marea bajó completamente y quedó descubierto toda esa parte del mar, ella se acordó de las palabras que había escuchado y no se las quedó para ella solita, rápido las comunicó.
Fueron palabras de salvación, porque la comunicó a su mamá. Su mamá se lo comunicó a toda la gente que estaba alrededor, a los empleados del lugar turístico ese, del hotel. Ahí en esa playa no hubo muertos. ¿Por qué? Porque atendieron la advertencia que esta niña elevó a través de sus padres y a través de haber puesto atención en esa clase de geografía. El día de hoy quisiera hablarles acerca del tema: la obediencia a Dios nos brinda protección. Y quiero que pensemos por un momento qué hubiera pasado si todos esos empleados o todos esos turistas que estaban cerca de ella no le hubieran hecho caso a una niña. Veas que es difícil hacerle caso a una niña de 10 años. Uno podría pensar, chica, está inventando. Mire, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido triste. Hubiera venido una gran tragedia. Hubiera venido un gran golpe a muchas familias, porque se hubieran perdido vidas. Pero estas personas escucharon la advertencia, escucharon esa voz de alarma que levantó esta familia y que fue generada por apenas una niña de 10 años. Espero que nosotros este día, y yo le decía a mi hermano de Olmo, perdón hermano, yo quisiera llevarle otro mensaje, pero es lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, y créame que me lo ha estado hablando a mí. Y es que nos volvamos pronto al camino de rectitud, al camino de santidad, a esa comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Pero cuando dice pronto, es urgente. Si esta gente no hubiera tomado acción urgentemente, me voy a quedar unos 10 minutos más, voy a esperar que terminen todos de pasar y ahí después voy a pasar yo. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido tragedia. A continuación, vamos a analizar cómo es necesario que nos volvamos en obediencia a una vida santa, agradando a Dios, en lugar de vivir en desobediencia. Primero, aquí vemos en el versículo 1 que está hablando acerca de Judá y de Jerusalén. Judá y Jerusalén, o sea, está hablando acerca del pueblo de Dios. Este es un mensaje que está aquí en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, dirigido al pueblo de Dios. Dice en el versículo 2, crié hijos y los engrandecí. Está hablando el Señor acerca de sus hijos, de su pueblo. Estoy seguro que todos los que estamos aquí somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y porque, bueno, cuando nosotros venimos al Señor, cuando le recibimos, dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a ser parte de ese pueblo de Dios. Entonces aquí está hablando a los hijos, está hablando a su pueblo. Ahora, ¿quién está hablando? Aquí dice claramente en el versículo 2, porque habla Jehová. Dios es el que está dando este mensaje. Y qué bueno que dice en el versículo 2 que Dios es el que está dando este mensaje. Y lo dice claro, toda la Biblia es palabra de Dios, pero aquí lo enfatizan más. Dios es el que está hablando este mensaje, lo enfatizan como 3 veces en esta parte que hemos leído. Dice en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablándonos de ese buen pastor, de ese pastor que Él es, que quiere guiar al rebaño hacia lugares de reposo, hacia lugares de alimento, hacia lugares de protección, hacia estar bajo su cuidado de tanta amenaza que hay alrededor. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Aquí cuando Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, es lo mismo que estamos hablando aquí en el libro de Isaías. El Señor está hablando, pero estas ovejas obedecen, son animalitos que se dejan guiar. Aprendamos de la naturaleza, hermano. Estas ovejas logran tener protección cuando oyen la voz del pastor. Estas ovejas logran tener alimento y provisión cuando oyen la voz de su pastor.
Y aquí el Señor está hablándonos a su pueblo, está hablándonos a sus hijos. Y como les digo, tomémoslo como un consejo, si quieren, para no decir la palabra advertencia. Se oye fuerte la palabra advertencia, pero es una advertencia, hermano. Dice, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos a través de la radio, a través de los mensajes de televisión y ahora Facebook, YouTube y X cantidad de medios? ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra de Dios cuando un vecino, cuando una familia, como en el caso de mi hermano Jorge, un familiar nos está diciendo que nos acerquemos al Señor, que nos está diciendo de que es tiempo de que busquemos al Señor? Muchas veces inclusive Dios nos habla directamente al corazón, sin que nadie más nos diga. Dios habla directamente al corazón, hermano. Dios habla directamente a su mente. Y es necesario que tengamos oídos, que prestemos oídos, que estemos atentos, que no despreciemos ese mensaje que Dios nos da continuamente. Dice Job 33, 14, hablando de Job: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Que es triste, ¿verdad? El Señor nos anda buscando y nos tira un mensaje, nos tira otro y dice, el hombre no entiende. No de una sola manera le habla Dios a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a nuestra mente. Nos habla de varias maneras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande. Ahí sí que, como decía mi hermano en la alabanza, esa tan preciosa, ¿verdad? Que el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Que Él está buscándonos y buscándonos y buscándonos y nos está advirtiendo. Y después, cuando pueda venir una consecuencia mala, negativa a nuestra vida, no pensemos que Dios quería eso para nosotros. Dios quiere guardarnos, Dios quiere protegernos. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él le puso una nube para protegerlo. Eso es lo que Dios quiere hacer con su familia, con su vida, protegerlo, protegerme, con mi vida también, con mi familia. Pero ¿quiénes son los que decían, los que decidimos? Por eso es que al final aquí dice, si quisierais. ¿Quiénes son? Nosotros. Y cuando nos salimos de la nube, entonces recibimos las consecuencias de ese calor, de ese sol, que en el desierto significa muerte. Pero Dios no quiere eso. Dios es un Dios de amor. Dice en el versículo 2 siempre, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando dice oír cielos y escucha tu tierra, es que no va a haber duda de que Dios está hablando. Es como quien dice, se lo he dicho a los cuatro vientos, se lo he dicho, tengo testigos, es que Dios nos habla, hermano. Nadie va a poder decir en aquel día, Señor, pero nunca me mandaste a decir nada. Dios nos habla de muchas maneras y todavía aún así nos habla a través de la creación. Ahorita antes de entrar estábamos viendo unos pajaritos y recordamos aquel famoso pasaje que dice que las aves, pues el Señor las alimenta. Y pues, Dios nos habla de muchas maneras. La perfección de la creación es una de ellas. Dice, deja claro que Dios es el que está haciendo el llamado y también lo hace como cuando es un padre hablando a sus hijos, porque dice, cría hijos. Criar significa, el Señor ha sido bueno con nosotros, hemos tenido tanta misericordia de parte de Dios para con nosotros. Yo estoy seguro que si todos aquí, uno por uno, se les diera la oportunidad de pasar aquí a decir la misericordia que Dios ha tenido con su vida, podríamos tener una cantidad de testimonios donde veríamos la mano de Dios moverse en su familia, en su vida tremendamente. Bueno, el día de hoy el hermano Jorge tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos testimonio de cómo Dios nos ha tenido misericordia en nuestra vida, cómo Dios nos ha proveído, cómo Dios ha sido bueno con nuestra familia. Dice en el versículo 2 y el 3, Dios hablando acerca de la desobediencia. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando dice el buey conoce a su dueño, es bien duro esto, ¿no? Mire, por eso les decía, qué bueno que dice que Dios es el que está hablando aquí en el versículo anterior, Jehová, dice Jehová, habla Jehová, porque aquí le está diciendo que mejor el asno
conoce dónde está el alimento y sabe dónde puede ser resguardado, y su pueblo no. ¿Quieren que se los traduzca un poquito, hermano? A veces somos más burros que los burros, hermano. Perdón, pero la Biblia, no soy yo el que lo está diciendo, lo pueden buscar, guárdenlo, en Isaías está. A veces somos más burros que los burros. Dios nos está hablando. Dios quiere que ya cambiemos ese caminar que estamos teniendo que no le agrada a Él. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cuál es el área que tenemos que entregarle al Señor. Muchas veces, Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego todo, pero hay un área pequeñita que no le queremos entregar. Y es el día de hoy que yo le digo, volvámonos en obediencia al Señor. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que entregarnos todo. Así como en ciertas ocasiones he escuchado a mi hermano Yoalmo decir, el Señor se entregó todo. Y quiere también todo de nosotros. El pesebre es un recipiente donde se coloca alimento. Cuando nació Jesucristo, pues lo colocaron en un pesebre, como vamos a decir, como un quiricú. Pero es un pesebre o un Moisés, donde se coloca el alimento. El buey sabe, el asno sabe. Es lo que nosotros sabemos. ¿Dónde tenemos nosotros el alimento que necesitamos, hermano? La palabra de Dios es nuestro alimento. Ese es nuestro maná. Nosotros necesitamos estar fortalecidos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Sabemos dónde está la solución, sabemos cuál es la solución. La palabra de Dios debe de ser nuestra guía, la palabra de Dios debe ser nuestro alimento. Pero ¿qué hacemos? Buscamos los consejos de los amigos o buscamos las deudas en las instituciones financieras y lo que es peor a veces, con personas que prestan con altos intereses. O buscamos soluciones que van en contra de la ley y después toca que pagar las consecuencias. Busquemos la solución en aquel que tiene la solución para cualquier problema, en aquel que todo lo puede, en aquel que es todopoderoso, que es el creador de todo lo que vemos y que puede cambiar nuestra situación que tenemos ahorita, la puede cambiar de una forma milagrosa. Puede abrir puertas donde no las hay, puede abrir caminos donde no los hay. Dice, ahí es donde tenemos que buscar, ahí es donde debe estar nuestro alimento, en la comunión con Dios, en oración, en la comunión con Dios a través de su palabra. Dice Mateo 6:6, hablando el Señor Jesús acerca de la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora en tu aposento. Cada uno de nosotros tiene que tener un aposento. El aposento, aquí estaba hablando de un lugar físico, un cuarto donde se guardaba alimento, es una despensa. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a llenar nuestra despensa, orando. Ahí es donde tenemos que poner más y más niveles de fe, porque van a ser necesarios ocuparlos en algún momento, cuando vengan esas pruebas difíciles, cuando vengan esas tentaciones. Que yo no sé, yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar este pecado, porque no tenemos suficiente nivel de fe, no hemos venido a alimentarnos suficientemente. Pero si estamos bien alimentados, estamos bien fuertes. Recuerdo aquella famosa historia de aquel anciano de una tribu cherokee en Estados Unidos, cuando le dice y le han ocupado muchos predicadores, que le dice a su nieto que existen dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. Uno representa el bien y el otro representa el mal, y que ambos lobos tienen una lucha continua, pero que el lobo que uno más alimente es el lobo que va a ganar. Porque el niño, el nieto le pregunta, ¿y cuál de ellos dos va a ganar? El que más alimente. Entonces, ¿qué es lo que estamos alimentando más nosotros en nuestra vida? ¿El mundo o la palabra de Dios? La comunión con Dios, la oración. Tenemos que alimentar nuestra relación con Dios cada vez más. Acordémonos cuando Jesús le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, porque el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Es decir, va a venir una prueba fuerte a tu vida, pero si tenés fe, los niveles de fe los tenés suficientemente altos, si no te van a hacer falta, entonces vas a poder soportar, vas a poder afrontar esa prueba con victoria. Y el Señor le estaba también intercediendo. El poder de la intercesión también es
es grande, hermano. Hemos visto un testimonio este día acerca de lo que es el poder de la intercesión. Una persona en la familia intercediendo, y ahora hemos oído de labios pues, de mi hermano que ha dado el testimonio que toda la familia y aún los que están naciendo ya son cristianos. El poder de interceder, Jesucristo intercediendo por Pedro para que su fe, los niveles de fe estuvieran altos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos una buena alimentación, y aquí el asno pues conoce el pesebre, y nosotros pues debemos también de reconocer dónde está nuestro alimento y alimentarnos cada día más. Lastimosamente en el versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando la ira al Santo de Israel. Dejar, se rebelaron. La definición de rebelarse es negarse a obedecer. Eso es rebelarse. Cuando nosotros sabemos lo que Dios pide de nosotros y nos negamos a obedecer, nos estamos rebelando contra Dios, hermano. Desobedecieron a Dios por el pecado, se volvieron atrás, dice aquí. No nos volvamos atrás, hermano. Si el Señor nos ha sacado de ese lodo cenagoso, de esa corrupción, de esa suciedad del pecado, no volvamos atrás, hermano. Muchas veces tenemos algunos deslices durante el día, de alguna manera, algún mal pensamiento, alguna mala palabra, alguna mala expresión, un momento de ira, envidia, puede ser una prepotencia, un orgullo, puede ser una vanidad, puede ser algo, pero hermano, siempre podemos venir delante de Dios, y Dios siempre va a estar ahí dispuesto a alabarnos, a perdonarnos y a volver a poner la cuenta a cero, porque Él en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Ahí pagó. Cuando Él pagó, se ha fijado cuando uno va a comer a un lugar, a un restaurante y todo, ¿cuánto es? ¿Cuánto le debo? Tanto. Aquí está, ya estamos a cuenta. En el caso de nosotros, ¿cuánto debíamos? Debíamos una cuenta que no podíamos pagar por nosotros mismos, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que pagara esa cuenta total y quedáramos nosotros sin deuda alguna, porque no podíamos además pagarla. Solo Jesús podía venir a morir en la cruz, ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto. Dios todos los días quiere que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, como cuando le dijo también a Pedro: es necesario que te laves los pies, porque en el mundo te estás ensuciando, pero no es necesario que te bañes todo. El problema es que poco a poco, si nosotros vamos permitiendo que esa suciedad se vaya acumulando, entonces ese es el problema. Ahí empezamos a irnos para atrás. Dice en el versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Príncipes de Sodoma, ¿por qué? Porque en Sodoma se hacía lo malo, en Sodoma se hacía la maldad en extremo, en Sodoma se hacía corrupción. Entonces, cuando dice príncipes, los príncipes son los que van en descendencia, ¿verdad? Ahora, ya después de Sodoma, príncipes de Sodoma, los que vienen, ¿quiénes? Nosotros mismos, cuando volvemos a esas prácticas que no agradan a Dios, pues nosotros tenemos que volvernos nuevamente. No vayamos lo está diciendo príncipes de Sodoma para que entendamos que así como hubo un final muy trágico para ese pueblo, así también puede haber un final difícil, puede haber un final trágico, si no nos volvemos ya. Si estamos haciendo algo que le duele al corazón de Dios, si estamos pecando, ese es el llamado de este día, que nos volvamos ya al camino de rectitud y al camino de santidad. Dios no quiere religiosidad. En el versículo 11 al 14 dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice. Dios no quiere multitud de sacrificios, Dios no quiere religiosidad, de nada sirve que estemos orando con las manos levantadas, que estemos hincados con las rodillas hasta sangradas. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a cambiar. Eso es lo que quiere el Señor. Y algo muy triste, que leemos en el versículo 15, dice: cuando nosotros nos volvemos a la religiosidad, pero no queremos cambiar nuestro corazón, no queremos cambiar esas actitudes, ese pecado que hay, ese pecado oculto, esas cosas que usted sabe que tiene que cambiar a partir ya de este día. Dice: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Imagínense qué triste. Nosotros multiplicando la oración y estar
Y Dios aquí está, Dios es el que está hablando, lo ha dejado claro aquí en este capítulo 1, Jehová es el que está hablando, aquí dice, yo no oiré. Cuando hay pecado, la oración tiene estorbo. Señor, ¿y por qué no me contestas? Señor, es que tanto tiempo te he pasado pidiendo esto. Estoy ayunando, estoy orando. Mira, aquí hablan de fiestas de lunas nuevas, aquí hablan de fiestas solemnes, hablan de multitud de sacrificios, de holocaustos, pero ¿por qué? Y aquí dice Señor, yo no iré. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es duro, pero también tenemos que hablar estas cosas, porque al final el Señor lo que quiere es bendecirnos. Gracias a Dios que no acaba ahí, ¿verdad? Sigue adelante, dice el 16, lavaos y limpiaos. ¿Cómo nos limpiamos nosotros? ¿Cómo nos lavamos? Con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en el versículo 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado, hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, que no pueda dejarlo blanco, que no nos pueda limpiar. No importa que hayamos caído 1000 veces en el mismo pecado, pero si nos arrepentimos hoy de corazón, el Señor nos perdona siempre. Si arrepentirse es cambio de giro. No es, Señor, ahorita te pido perdón, pero en la tarde voy a ir a tomar, voy a ir a hacer el mismo vicio que yo ya tengo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es una disposición sincera de corazón a ya no volver a ofender al Señor con ese pecado. Puede ser que caigamos, hermano, pero en el momento que le estamos pidiendo a Dios perdón, tiene que haber arrepentimiento. Y eso significa, en ese momento tiene que haber un sincero y genuino deseo de nunca volver a pecar. Dice, eso es el arrepentimiento. Claro, todos le fallamos al Señor continuamente. Lo importante es estarnos alimentando, estar en la presencia de Dios y no caer de una forma premeditada o con una conciencia. Algunas veces le fallamos al Señor, pero procuremos, hermano, en la medida de lo posible estar a cuentas con el Señor. Y aquí dice, venid luego, no sabemos cuándo nos puede tocar la campana. Se ha fijado en las peleas de boxeo, ¿verdad? La campana indica que acabó el round. No sabemos cuándo puede acabar nuestro round aquí en esta vida, hermano. De repente podemos oír el toque de la campana. ¿Cómo? Bueno, una enfermedad, un accidente, un terremoto, un desastre natural. Hemos aprendido que la vida es tan frágil ahora con esta pandemia. ¿Cuántos millones de personas no están muriendo? Hemos aprendido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar a cuentas. Aquí dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta con el Señor. Y para estar a cuenta lo que tenemos que hacer es, lavémonos, pidámosle perdón, tengamos arrepentimiento. Al final termina diciendo en el versículo 19, si quisiereis y oyereis, como quien dice lo que hemos hablado, lo deja al final a cuenta nuestra. Si queremos nosotros obedecer lo que hemos escuchado este día, que yo lo he dicho, pero lo hemos leído de la Biblia, hermano. Usted puede, por favor, repasar este capítulo 1 de Isaías en su casa y tómelo como palabra de Dios. Y si al final dice, si quisiereis, nos deja la decisión a nosotros. El Señor no nos obliga, nos deja la decisión para que nosotros mismos voluntariamente tomemos la decisión de ir a ese pesebre, de ir, y qué casualidad, ¿verdad?, que en un pesebre nació Jesucristo. Así como el buey, aquí el asno conoce el pesebre, y nosotros también tenemos que conocer a qué pesebre tenemos que ir, a ese pesebre donde nació nuestro Señor Jesucristo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo donde tenemos que ir y ponernos a cuentas. Y Él nos perdona y nos deja la cuenta a cero. Al final, el último versículo que hemos leído, el 20, deja una advertencia muy triste, a donde dice, si no quisieres, si después de escuchar la palabra de Dios, si después de escuchar el consejo de Dios, no decidimos acercarnos a ese pesebre, no decidimos ponernos a cuentas con el Señor, vienen unas palabras muy fuertes, y si fuereis rebeldes, o sea, si nos rebelamos, si nos negamos a obedecer, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y lo remata y lo sella diciendo,
La boca de Jehová lo ha dicho. No soy yo, hermano, esta palabra es dura, se los acepto, es dura. Como les digo, el Señor me ha estado hablando a mí a través de esta palabra. Es fuerte, pero aquí dice, la boca de Jehová lo ha dicho. No es que hayas invitado a un hermano que vino a decirnos bien pesado. Es el Señor el que nos está dando una advertencia clara, ¿no? Pues quiero terminar orando y haciendo un llamado. Si este día usted siente que el Señor le ha hablado a su corazón y queremos pedirle perdón porque conociendo el pesebre al que tenemos que acudir, conociendo que aquí en la palabra de Dios tenemos ese alimento, nos hemos enfriado y hemos permitido que nuestra mente y nuestro corazón se alimente de otro tipo de alimento, que no es el alimento correcto, que no es el alimento que debemos de tener. Pero si usted quiere este día decirle, Señor, me quiero poner a cuentas en este momento y a partir de hoy quiero comenzar una nueva cuenta, quiero comenzar de cero, quiero pedir que tú me dejes limpio y salir de aquí con ese sentimiento de que Dios nos ha vuelto a perdonar, ¿no? Si usted quiere, pues, orar conmigo y pedirle a Dios, pues, que nos limpie y que nos dé y ponernos a cuenta con Él este día para salir de aquí ya con una nueva cuenta, hermano, con una nueva cuenta. Yo le voy a pedir no le voy a pedir que venga, que se acerque aquí adelante porque hoy no nos estamos acercando, pero sí le voy a pedir que levante su mano o que se ponga de pie. Si usted quiere, pues, ponerse a cuentas con el Señor este día, yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Bueno, repita conmigo, hermano, en su corazón, en su mente, haga una oración directa al Señor y digamos, Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, somos desobedientes, nos negamos a obedecer, Señor, nos rebelamos contra ti, te ofendemos con nuestras actitudes, Señor. Hermano, pídale perdón a Dios en este momento, ahí en su corazón, en lo secreto de su mente. Pídale perdón a Dios por esos pecados que usted sabe, esas ataduras que usted conoce, esas actitudes, esas mentiras, esos malos pensamientos, probablemente esas páginas que no tiene que estar viendo en el teléfono, en la computadora, esas amistades, esas pláticas. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que seas tú perdonando, Señor, nuestros pecados. Perdóname, Señor, por mi pecado. Perdóname. Dígale, Señor. Dígale, hermano. Dígale, hermana. Perdóname, perdóname. Perdóname, Señor. Yo sé que con tu sangre, Señor, tú borras todo pecado, toda maldad, toda iniquidad que pueda haber en mí, Señor. Tú prometes dejarme blanco, Señor, como la nieve, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, perdóname. Te pido perdón, Señor. Y te pido, Señor, que a partir de hoy, Señor, yo empiece a buscar más ese alimento espiritual, que empiece a buscar más esa cercanía con el pesebre, Señor, con tu persona, oh Jesucristo. Gracias porque viniste a morir en esa cruz por mí, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, tan incondicional, Padre Santo. Ayúdame a no ser mal agradecido, Padre. Ayúdame a no rebelarme. Ayúdame a ser obediente, Padre Santo. Sí quiero, Señor. Sí quiero, Señor, obedecerte. Sí quiero acercarme a ti, Señor. Perdóname porque he tenido desvíos, Padre Santo, pero ahora me comprometo, me arrepiento y Señor, y pido la asistencia de tu Espíritu Santo que me ayude, Padre, para no salirme del camino de santidad, el camino de rectitud. En el nombre de Jesús, Señor. Sígueme hablando, por favor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.